Ya está. Voy a presentar cuatro bloques, ¿no? Un primero contexto mediático muy rápido, que son las narrativas o cómo se entiende, ¿no? Desde esta presentación, las representaciones de violencia contra la mujer que hemos encontrado en los diversos estudios y algunas conclusiones, ¿no? Si me alcanza, si no ya para la segunda Tienes parte. 20 minutos, no hay problema. A ver, tomo entonces. Bueno, un primer aspecto de rigor que siempre hay que mencionar, recordemos que el seminario tiene que ver, y esta mesa en particular, cuál es el impacto de los medios de comunicación en las políticas públicas. Y precisamente el rol de los medios, parte del rol de los medios, no solamente tiene que ver con informar, entretener, ser agentes de socialización, ¿no? Porque nos ayudan a visibilizar temas y actores, pero también, sobre todo, colocan temas de discusión, ¿no? No necesariamente determinan comportamientos, pero al colocar temas de discusión en la agenda pública, van decantando, van legitimando de alguna manera el problema público que las políticas públicas han planteado, ¿no? Al delimitar ese problema, al hacerlo eje de una discusión, pues van generando su importancia y su alcance, lo legitiman o no, depende de cómo se aborde, ¿no? Ese es un primer aspecto. Lo segundo que quería mencionar, Miriam seguramente lo ampliará, es que en estos últimos tiempos hay mucha discusión si tenemos que seguir discutiendo sobre los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación tradicionales ya fueron, la radio, la televisión, ya prensa ya fue, y ahora tenemos que ver y hacer y comunicar solo a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces quería resaltar una data que acaba de emitir el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Al 2025, 8.704 medios de comunicación, 2.254 estaciones de TV y 6.450 estaciones de radio. Los medios de comunicación ahí están, siguen todavía, ¿no? Han aumentado en cantidad, lo que hay que analizar es que se han aumentado en calidad, ¿no? Pero de hecho sigue habiendo una predominancia del 69% medios comerciales y el 29% educativos y solamente 1% comunitarios. La otra, el otro tema que también se dice si existe o no es el consumo, ¿no? ¿No? Que la gente consume más internet, consume más redes sociales, pero los últimos estudios del Concord TV del 2022 nos dicen que no, ¿no? Que el consumo de la televisión sigue, 96% al 2022, 71% radio, lectura de diarios sí ha bajado significativamente y convive con el consumo de Internet que va en su vida, ¿no? 66% en el 2017, 82, ahora 85 el 2022 y seguramente los últimos estudios alcanzarán mucha más audiencia, pero en general hay un consumo regular, ¿sí? Lo que ha cambiado muchas veces es el soporte, porque escuchan radio o ve televisión desde la pantalla de la tablet, de la computadora o desde el celular, ¿no? Y ya no lo ven en la sala, de pronto en el cuarto y ya está almorzando. Entonces, quería hacer mención a esos tres aspectos porque es legítimo y es válido seguir discutiendo sobre los medios de comunicación. El segundo aspecto es qué son las narrativas, ¿no? Se me pidió trabajar cuáles son las narrativas de los medios sobre la violencia contra la mujer, cómo la presentan. Y un aspecto importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de la comunicación, los medios son parte de los procesos de comunicación, entendemos la comunicación como un proceso sociocultural. Esto quiere decir que no es solamente intercambio de mensajes, no es solamente la transmisión a través de un soporte, sino que en las interacciones, en las relaciones de comunicación directa o mediada, construimos miradas, construimos representaciones. Los comunicadores y los periodistas no solamente trabajamos con las representaciones en ese sentido, sino transmitimos muchas veces desde los enfoques que planteamos esas representaciones, ¿no? Es decir, tenemos ahí una doble responsabilidad como ciudadanos, pero también como profesionales de la comunicación. Si no miramos algo, si tenemos una mirada indiferente, lo que hacemos es que ese tema o ese actor sea invisible. El adulto mayor, por ejemplo, está invisible en casi el 90, 100% de la oferta de los medios, porque no se le presta atención, ¿no? O si tratamos un tema, como puede ser el tema de violencia, de manera compasiva, ponemos a las personas, a las mujeres en rol de víctimas. Y así podemos, ¿no? Si tenemos
una mirada del estereotipo, pues entonces vamos a fomentar el prejuicio. La comunicación como proceso sociocultural, entonces, no tiene que ver con información, construye estereotipos, representaciones que van sumando, que se van presentando en la forma en que narramos, ¿no? Determinados hechos, determinadas situaciones, en este caso, determinadas problemáticas. ¿Y cómo se expresan esas narrativas? Pues se expresan en las palabras, los adjetivos, los calificativos, implícitos, explícitos que utilizamos para cuando nos referimos a las mujeres, ¿sí? Débiles, dependientes, víctimas, vulnerables, o los roles que le asignamos, ama de casa, madre de familia, educadora, cuidadora, los temas a los que asociamos a las mujeres, la familia, los hijos, la alimentación, la salud, la casa, o las creencias, prejuicios y estereotipos a los cuales se asocian, ¿no? El trabajo no es mujer, una mujer no debería manejar, una mujer de su casa, etc. Entonces, cuando hablamos de las narrativas, no hablamos solamente del mensaje, ¿no? Sino de todos los recursos que se utilizan para contar esa historia, ese hecho, esa situación, ¿sí? Y entonces, eso se va a expresar. Este ejemplo es muy, muy claro, que creo que es la situación que tenemos más clara en torno a la mujer andina, y ha sido sujeto muchas veces de denuncias en medios de comunicación, ¿no? Entonces, que es bruta, que es sucia, porque se legitima eso muchas veces desde el entretenimiento, o en el caso de afrodescendientes, brutos, torpes, ¿no? Pero también podemos, de alguna manera, representar a la mujer invisible, porque hay mujeres a las que no se representan. Por ejemplo, las mujeres que sí salieron del ciclo de violencia, ¿no? No todos son víctimas y no todos son personas que están en el ciclo de violencia, mujeres que están en el ciclo de violencia. También en esa representación, en esa narrativa, podemos ir legitimando determinados estereotipos, ¿no? La mujer princesa, ahora que hemos estado el 14 de febrero, ¿no? El proyecto de vida, cuyo proyecto de vida es casarse, o la madre abnegada que posterga sus intereses personales, la narrativa puede ir reforzando estos estereotipos, ¿no? O también puede ir de alguna manera asociando, por ejemplo, que las mujeres son menos inteligentes, las mujeres no son buenas para la ciencia, entonces no conocemos en nuestro país mujeres científicas, por ejemplo, ¿no? O que la mujer no es la mujer no, su espacio es la casa y por tanto no debe estar en la política, ¿no? Y por eso tenemos entonces que en 1900 municipalidades, 1800 están a cargo de alcaldes y solamente teníamos 100 alcaldesas en el país, ¿no? Tal vez la brecha más grande en el caso de la política. Entonces, segundo punto, pasamos al tercer punto. ¿Cómo se representa la violencia contra la mujer? Una primera cosa es estas representaciones. Cuando uno cuenta una historia, uno puede contar el hecho en sí o puede contextualizarlo, ¿no? Muchas veces el periodismo no tiene un conocimiento cabal, estructurado de la problemática, y el hecho se circunscribe solamente al caso específico, ¿no? Entonces, el análisis de las causas-consecuencias es una limitación en el sentido, por ejemplo, cuando se analiza el ciclo de violencia contra la mujer, un factor estructural, una causa estructural es la dependencia económica, ¿sí? Entonces, la autonomía de las mujeres económica debería ser un tema a trabajar. Sin embargo, muchas veces cuando se analiza la problemática de la mujer, ese aspecto no aparece. O las consecuencias. Sabemos que es la violencia un problema multidimensional y un impacto fuerte tiene que ver en la salud mental, ¿no? El impacto de la violencia en la salud mental de los miembros de la mujer y los miembros de la familia. Sin embargo, poco se aborda ese tema cuando trabajamos el tema de problemática contra la mujer, porque se reduce muchas veces a feminicidio, lo que es un avance, porque hace años no se tocaba ese tema, pero al reducirlo a feminicidio, estamos también reduciendo el alcance de la política pública, ¿no? En ese sentido, está mucho más legitimado lo que en la política pública se llaman las tipos de violencia, violencia física, psicológica, sexual. La física es la que se trabaja mucho más, pero la política pública plantea más de 17 formas de violencia, ¿no? Algunos tipos de violencias asociadas a la violencia en la comunidad, acoso sexual, acoso político, en conflictos, contra mujeres migrantes,
orientación sexual, etcétera. Violencia en el ámbito familiar, en la relación de pareja, a través del proceso judicial, feminicidio, violencia institucional contra mujeres con VIH o esterilizaciones forzadas, hostigamiento, en los servicios de salud sexual reproductiva. Es decir, al reducir el problema, estamos invisibilizando, al reducirlo a feminicidio, se suele invisibilizar toda esta problemática, ¿no? Y se reduce y tiene un impacto en la política pública, ¿no? El otro aspecto de cómo se narra, hay ¿desde dónde? ¿Desde qué encuadre, no? Siempre es importante tener en cuenta que los medios no transmiten toda la realidad, la representan, y en esa representación encuadran, ¿no? Nos encuadran un enfoque, y ese enfoque, como una fotografía, nos permite ver unas cosas y no otras. Ese enfoque, muchas veces, o ese encuadre, mejor dicho, responde a trabajar el tema como una responsabilidad individual. Es decir, ¿es un problema de la víctima o es un problema del agresor, ¿no? Y muchas veces el enfoque que se le da es la búsqueda del culpable, ¿no? Y entonces tiende a tenerse un enfoque policial. El 69% de las noticias están en esa línea. Y muy poco, el 17% en nuestros monitoreos, en la responsabilidad compartida, que implica analizar cuáles son los actores involucrados, la sociedad civil, los servicios, el Estado, ¿no? La familia y otros actores. Entendiendo entonces que el problema de violencia contra la mujer no es un problema individual, sino es un problema de la sociedad, ¿no? Pero hay una tendencia a trabajarlo desde un punto de vista individual. Y en ese sentido, la política pública también se reduce porque no es un problema de la sociedad, es un problema de los individuos. Así aparece, ¿no? El otro aspecto tiene que ver cómo aparece, el enfoque de los medios muchas veces se expresa también en una posición. Si el medio tiene un compromiso con la prevención de la violencia, pues va a tener un enfoque más preventivo y no va a trabajar solamente feminicidios, va a trabajar muchas otras problemáticas o incluso el tema de roles y estereotipos, porque sabemos que los roles y estereotipos son factores estructurales de la violencia contra la mujer, ¿no? Si no tiene un compromiso, pues va a tener una actitud reactiva, va a dar cobertura a los hechos y va a tener un enfoque policial, delincuencial. No necesariamente en la búsqueda de justicia o de hacernos comprender cómo funciona o no funciona el sistema judicial, ¿no? Una pedagogía de la justicia, sino básicamente, como les decía, el culpable, ¿no? Pero como muchas veces una noticia empieza y se olvida y pasamos a la otra, a la otra, a la otra, muchas veces se vuelve a empezar en cada caso de feminicidio o de tentativa de feminicidio. Sin embargo, cuando los medios de comunicación tienen un enfoque más preventivo, se suele utilizar un enfoque de problemática social, es decir, de analizar causas y consecuencias, involucrar no solamente a los actores o al Estado, sino también la sociedad civil, eh, tener un enfoque de inclusión, de derechos en el sentido de analizar que la violencia no solamente tiene que ver con la restricción o el feminicidio, con la restricción de una vida, sino que no solamente corta un proyecto de vida, sino también en la familia, ¿no? En los hijos, un derecho de vida de la persona que es víctima. El enfoque de los medios de comunicación podría tener, no suele tener un enfoque de justicia, como les decía, ¿no? De analizar cómo funciona la justicia o el enfoque de derechos humanos, o un enfoque más cultural, que es lo que desde Calandria estamos promoviendo, como interpelar roles y estereotipos, ¿sí? O un enfoque de equidad e igualdad, también abordar el tema de las brechas sociales, en el caso de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, o de inclusión, ¿no? Entonces, es importante ampliar esta mirada porque al reducirse al enfoque policial o al enfoque más sensacionalista, de alguna manera entonces no se contribuye a eh, a la fiscalización, el monitoreo de la política. Otro aspecto de la narrativa propiamente tiene que ver con las estrategias discursivas. O sea, ¿qué elementos se utilizan muchas veces para justificar la violencia contra la mujer? Y cuando menciono justificar es porque
como mencioné antes, nosotros como comunicadores o periodistas somos ciudadanos también y muchas veces tenemos también nuestros propios prejuicios y estereotipos y son los que con los que trabajamos y comunicamos. Por eso es muy importante también nosotros hacer una revisión, una deconstrucción de nuestra propia, de cómo hemos construido nuestra relación con el tema. En los estudios que tenemos, el 19.8% naturaliza o normaliza la violencia contra la mujer, ¿no? O el otro tanto por ciento, 18%, espectaculariza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dicen, la mató con el loco el martillo o la mató con una comba? Justifica el feminicidio desde el punto de vista del culpable, del agresor, o también desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Pongamos mayores ejemplos acá, ¿no? A veces la mató, el amor y los celos la mataron, ¿no? Los mató por amor o por celos. De alguna manera justifica el feminicidio desde el punto de vista del culpable porque o en una emoción violenta en algún momento se llamó, ¿no? Ese tipo de feminicidio. Es decir, está justificando la actuación, ¿no? En un momento de celos, ¿no? Se justifica entonces. O en el caso eh, se justifica también desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Usaba minifalda, tenía escote, llamaba la atención o era una chica de la vida social. Es decir, hay algún rasgo de la víctima, algún comportamiento que justificó la violencia. O borracho mata a golpes a esposa, ¿no? Muchas veces, a veces, evidentemente la ley plantea que no pueden haber los nombres, que no se mencionen los nombres de las víctimas, pero no solamente no se menciona el nombre de las víctimas, sino que aparecen como sujetos sin derechos, ¿no? De manera anónima. Encontraron un cadáver de una mujer, ¿no? Y ahí se quedó, muchas veces ahí se quedó la noticia, ¿no? O en el caso, o casos confusos, ¿no? Que dicen estereotipos que relativizan la violencia contra la mujer, o la mató con una comba, como les decía antes, ¿sí? O también puede estar que muchas veces la discriminación también se da, o la narrativa expresa discriminación, invisibilizando otros tipos de violencia, ¿no? Tal vez la invisibilización también se da en el caso de la violencia que hay contra niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, ¿no? O adultas mayores, que finalmente solamente aparecen en el 1% de las noticias, ¿no? Entonces también parte de la narrativa es que no aparece, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, no sé si aquí precisamente me pueden apoyar. ¿Qué identificamos en la narración de estas noticias? ¿No? No sé si me puedes, ¿quién me apoya con Sí, el, Marisol, dejas de compartir para poder compartir. hagámonos la pregunta y de pronto en el chat pueden poner qué narrativas están presentes en esta, qué discursos, qué estereotipos, qué nos dicen estos hechos que vamos ahora a compartir, estas noticias, ¿no? ¿Sí se escucha o todavía no? A ver, un No, no momentito. sé. Me quedan 5 minutos, Marisol. Ok, con ese entonces termino. Ya, o sea, no sé cómo le he tirado al piso. Tampoco me acuerdo si yo me subí encima, pero sí la apretaba igual el cuello, la tomaba, qué sé yo, sacarlo es muy difícil, porque pesa. Y dije, mejor, mejor que si lo corto. Según la policía, la joven de 21 años fue secuestrada por este sujeto desde el 22 de agosto. La mantuvo retenida en su vivienda en Breña y durante el encierro fue agredida sexualmente y físicamente. Loco, me golpeó, me arrastró, me pateó la barriga, me amenazó con el cuchillo, me dijo que me lo quería clavar en la cabeza, que no se aguantaba. Intentaron borrar las huellas del crimen. El cadáver de una menor de 13 años de edad fue hallado en un barril de aceitunas.
fue golpeada y le fracturaron las extremidades para ocultar el cuerpo en este barril. Son las lágrimas de Fabricio Villavicencio Bravo al regresar al lugar donde con sus propias manos golpeó y estranguló a su pareja embarazada hasta matarla. El cuerpo de Yailén Romero Ambicho fue encontrado el lunes por la mañana en una calle de Villa El Salvador. El cuerpo se encontraba en una bolsa de rafia. Fue demasiado que él agarre una pesa, el disco de dos pesas, y me las tire, uno en el pecho y uno en el rostro. Sabi Karen Jara Oro, de 43 años, y sus 2 hijos fueron asesinados sin piedad por su expareja y padre de los menores, identificado como Luis Rossi Yontó. Cuando llegaron los policías, la escena era espeluznante. 3 cuerpos sin vida yacían ¿Puedes en ir la casa. cortando ya el video? Ah, ya sí. Sí, bien, de pronto en el chat, y Tati pueden, pueden colocar que cuando vemos estos, acá quería, cuando vemos estos casos, ¿no? Espera un ratito, ¿dónde? Cuando vemos entonces estas situaciones, la narrativa, vemos que se atenta contra los derechos a la identidad, a la imagen, la privacidad de la víctima. El círculo gris que ustedes han visto no es propio del medio, ¿no? Lo hemos puesto nosotros para no revictimizar al momento de presentarlo como un ejemplo, ¿no? No está en la producción, emisión inicial. Se fomenta el morbo, ¿no? Al presentar los cuerpos, el lugar, ¿no? Una bolsa de rafia, ¿sí? Y luego las imágenes recorren efectivamente la bolsa, no se contextualiza la problemática, todos quedan como hechos aislados, podríamos dar una serie de... hay una ausencia de enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y muchas veces, aunque esto sí ha cambiado, ¿no? No se incluyen los canales de ayuda, ¿sí? Para las víctimas, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta... Y acá. Quería cerrar, Tati me dice que ya estoy con el tiempo, quería cerrar con esto. Nosotros pensamos, o mejor dicho, hemos identificado esta narrativa que se dan, que va construyendo, ¿no? Porque nos presentan algunos actores, nos invisibilizan a otros, son discursos que se van naturalizando o que se van narrando de manera recurrente y van quedando en el imaginario de la gente, pero no necesariamente estas narrativas de violencia contra la mujer se quedan en sí mismas, sino que también dialogan y el consumo, ¿no? El consumo de la gente hace que se dialogue con otras narrativas que de manera complementaria van sedimentando la justificación. Por ejemplo, en 1269 noticias, hicimos un monitoreo de prensa de 1269 noticias de más o menos 10 regiones del país y encontramos cómo se representaba a la mujer y a los varones. El tema no era violencia contra la mujer, sino la representación que se daba de hombres y mujeres, ¿no? El 58.30% la mujer aparece asociada a las actividades que realiza en casa, mientras que el 74.80% el hombre aparece asociado a las actividades que realiza fuera de casa. Y ustedes miran, ¿y esto qué tiene que ver con violencia contra la mujer? Tiene que ver, porque obviamente si a la mujer se le asocia a la casa, y mucha de la justificación o los problemas de violencia tienen que ver con la mujer sale fuera de ese espacio, pues entonces para algunos es totalmente legítimo, ¿sí? Que si se sale del mandato de la casa sea sujeto de violencia, ¿no? Porque está justificado. También el 10.6%, 60% de la mujer aparece asociada a su rol social en la familia, mientras que el hombre aparece en un 2.90%. O sea, el hombre aparece asociado a su rol social en la familia. O sea, fíjense la diferencia. En el caso de la mujer 10%, en el caso del hombre 2%. O sea, el hombre no tiene responsabilidad, ¿no? En la configuración de los medios, de estos medios, 1200 noticias que analizamos, ¿sí? El hombre no tendría mayor responsabilidad. La responsabilidad está en la mujer. Entonces, si les pasa algo a
los niños y niñas, la responsabilidad no es del hombre, no es del esposo, no es del papá, es de la mamá, ¿no? Entonces, el 23,90% las mujeres están asociadas a noticias de espectáculos, ¿sí? Y el 24,60% los hombres están asociados a noticias de política, ¿sí? Entonces uno más de farándula y el otro más de política. Entre comillas, algo más eh, de farándula, ¿no? Más ligero, más frívolo y otro supuestamente más serio, ¿no? Entonces, como estas representaciones también van fortaleciendo y naturalizando diferentes roles y estereotipos que inciden directamente en la narrativa de la violencia, de representación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Creo que en el momento que podamos tener una segunda ronda, tal vez quisieras tú complementar con otras ideas o aportes que quieras dar a la mesa. Bueno, quiero darle también, como decía, la bienvenida al reconocido periodista Ángel Páez. Como bien saben, tiene todo un largo trayecto en el periodismo de investigación. Él es jefe de la unidad de investigación de la República. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos y por presentar tu ponencia. Tienes 20 minutos, pero voy a conceder algunos minutos más para ser equitativa, igual que Marisol. Ok, ok. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir las experiencias que tenemos al día de hoy. Quisiera dar un poquito de contexto. A ver, lo que sucede es que en estos momentos, como lo mencionó Marisol, los medios de comunicación en general estamos afrontando una, una suerte de revolución radical que consiste básicamente en una renovación total de las formas de producción de noticias, de las formas de las coberturas periodísticas, de la manera en que se cuentan las informaciones, las noticias, las que ahora se llaman narrativas, un periodo en el que se han encontrado generaciones de periodistas que empezaron con la máquina de escribir, luego transitaron hacia la computadora y ahora viven en la etapa digital, y decía que se han encontrado con una generación que no conocía de estos periodos anteriores que he mencionado, que son básicamente lo que se denomina, entre comillas, nativos digitales, y que entienden la cobertura periodística de otra manera, de una forma totalmente distinta, ¿no? Y todo este proceso que estoy mencionando es importante conocerlo porque tiene una íntima relación con contenidos, ¿no? Antes, hace menos de 10 años, los periodistas estábamos preocupados por nuestro reportaje en televisión, en los formatos de radio, periódico, hasta podría decir de página web. Todo eso ha cambiado radicalmente, porque ahora tenemos que pensar, y lo digo, y lo dice alguien que va a cumplir 40 años de ejercicio periodístico, eh, es una suerte de reaprendizaje de todo, ¿no? Y hay que pensar en un lenguaje para el impreso, un lenguaje para la web, un lenguaje para las redes sociales, un lenguaje, una presentación para X o antes llamado Twitter, otro para Facebook, otro para Instagram, otro para TikTok, etcétera, ¿no? Y entonces ese proceso en el que estamos ha implicado que en la actualidad alrededor del 80% de los periodistas que trabajaban con esos modelos tradicionales, por decirlo de una manera, ya no están en los medios de comunicación, sean los medios tradicionales o los actuales medios digitales que también que han empezado hace más de 10 años, ¿no? Entonces, es en este contexto que voy a compartir la experiencia que tenemos en la actualidad
de cómo todos estos cambios a su vez han implicado la renovación de la confianza, pese a todo lo que les he mencionado, la renovación de la confianza de los lectores o consumidores de noticias en el periodismo clásico que conocemos y que se basa en tres vigas maestras, ¿no? Uno, la búsqueda de la verdad. Dos, hacer coberturas en función del interés público. Y tres, en fiscalizar a toda forma de poder, sea gubernamental o sea privado, ¿no? Esos tres pilares se mantienen, no ha cambiado. Los que sí han cambiado son las plataformas en las que se difunde la información y los lenguajes, ¿no? Las presentaciones que tienen en la actualidad las noticias, ¿no? Los informativos. Con decirles que hace poco hay una famosa revista norteamericana que se llama New Yorker, un clásico que se publicaba en impreso y ahora está todo en digital. Y el director tiene como 17 años al frente de esta revista, empezó muy joven, ¿no? Y le preguntaron precisamente qué cambio más importante había ejercido esta revolución digital respecto a su trabajo habitual. Y él dijo que ahora su trabajo habitual es 24/7. Ya no hay horarios de oficina, ya no hay horario de cierre y edición. Ahora cuando tienes las noticias, debes publicarla inmediatamente y hacer el esfuerzo de darle contexto, profundidad, investigar, etc. Pero así como hay pilares del periodismo que se mantienen, pese a todos estos cambios que he mencionado, hay una gran preocupación por parte de los lectores por tener disponible información que sea confiable, ¿no? Y a esto me refiero que estamos también ante un fenómeno que se relaciona con la prensa. Lo que sucede es que la proliferación de las redes sociales ha hecho que personas, y la era digital, mejor dicho, la era digital y dentro de esta, las redes sociales, ha hecho que personas comunes y corrientes hablen de tú a tú con los profesionales de la información, de la comunicación y del periodismo, ¿no? Personas que creen saber la verdad, de tener la información más importante, pueden difundir sus creencias, sus especulaciones, sus mentiras, sus difamaciones en una misma, en el mismo momento en que un periodista publica un gran reportaje después de 3, 4 semanas de trabajo, si no son meses de trabajo. Entonces la gente está preocupada, además, por saber diferenciar a estos nuevos emisores de información, este fenómeno que están encarnando, por ejemplo, Donald Trump y el presidente argentino Milei, ¿no? En el que han convertido a los medios de comunicación en sus más grandes enemigos, porque ellos consideran que los medios de comunicación mienten en beneficio de otros poderes, ¿no? Ellos creen que los medios de comunicación deben ser entidades que se sometan a su dictado, algo que es inaceptable para un periodista cuyo papel principal es fiscalizar, como dije al comienzo, las distintas formas de poder. Y es en este contexto, en este medio ambiente mediático en el que grandes temas se mantienen, ¿no? Como la cobertura a la violencia contra la mujer, ¿no? En el que tenemos mucha experiencia, ¿no? Y es precisamente sobre ese tema, sobre cómo las nuevas tecnologías, el periodismo de investigación que se ha reforzado muchísimo con las nuevas tecnologías, pero que además ha permitido la aparición de nuevos medios de comunicación dedicados inclusive exclusivamente a este tipo de temas de mucha relevancia y que es un tema en agenda cotidiano en el país, ¿no? Decía que estas nuevas tecnologías están contribuyendo muchísimo a formar
adecuadamente sobre las diferentes manifestaciones sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Marisol, que me antecedió, describió, por ejemplo, cómo es el tratamiento de los medios de comunicación en su mayoría sobre algunos temas relacionados a violencia contra la mujer. Y les doy un caso muy reciente, ¿no? Sobre el asesinato de la señorita Andrea Vidal, ¿no? Sin ninguna prueba, sin contar con ninguna evidencia, ¿no? Se le comenzó a hablar de este caso con, la etiqueta de prostitución en el Congreso, ¿no? Incluso se llegó a decir que cuando una mujer aparece en un OnlyFans, eso era prostitución, ¿no? Lo cual es totalmente falso, ¿no? Eh, Tenemos tecnologías de punta, tenemos nuevas plataformas digitales, pero desgraciadamente, ¿no? El tratamiento que se le da al tema de la violencia contra la mujer todavía permanece, no ha cambiado, desgraciadamente. Y es en esta situación en la que el periodismo de investigación ha comenzado a aportar con sus técnicas, con sus formas de presentación, ¿no? Con sus narrativas, una manera diferente o adecuada, mejor dicho, de cómo debe ser la cobertura de la violencia contra la mujer. Y para hacer eso, a todos los que están escuchando y a todos los que están están interesados en hacer periodismo de investigación, necesitamos tres cosas muy importantes. Primero, tener un amplio conocimiento del problema, de qué cosa es la violencia contra la mujer, sus distintas manifestaciones. Marisol ha dicho que son alrededor de 17, lo cual es cierto, ¿no? Cómo se presenta y cómo los medios y los periodistas, inclusive, ¿no? A veces sin darse cuenta, están ejerciendo ese tipo de violencia, estereotipando a las mujeres o atribuyéndoles algún tipo de delito sin haber investigado, simplemente repitiendo lo que aparece en las redes sociales, ¿no? Porque es una costumbre lamentable que está circulando mucho, ¿no? Que los periodistas simplemente reproducen lo que está en las redes sociales sin hacer la menor verificación. Entonces, para hacer una investigación sobre este tema, necesitamos saber en qué consiste la violencia contra la mujer, cómo se manifiesta, dónde se manifiesta, las diferencias, etcétera, ¿no? En segundo lugar, necesitamos conocer el aparato estatal de manera que sepamos, ¿no? A quiénes recurrir para buscar explicaciones, para buscar ayuda, ¿no? Para que nos vinculen con personas especializadas, etcétera, ¿no? Porque el tema de la violencia contra la mujer es, así como es multifacética, perdón, también tiene muchos ángulos sobre los que hay que abordar. Se puede abordar de manera general como de manera particular, de manera inclusive de manera más específica. Por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer en Amazonas tiene una forma de cubrirse con estos casos de violencia de la mujer que incluye violación sexual, etcétera, el lamentable intervención del ministro de Educación y de otras entidades públicas sobre este tema, por ejemplo, y que los medios reprodujeron, ¿no? También es una forma de cómo se manifiesta. Y allí exige al periodista, por ejemplo, si quiere hacer la cobertura de cómo se manifiesta la violencia contra la mujer en las comunidades indígenas, se requiere de mucha asesoría profesional, ¿no? No se trata simplemente de un trabajo intuitivo. Uno tiene que proveerse de muchísima información porque en este tipo de casos hay un elemento muy sensible, ¿no? Estamos hablando de una persona violentada, ¿no? Y una persona violentada tiene diferentes reacciones. Lo digo por experiencia y les voy a mostrar un par de casos dentro de poco. Decía que lo primero es informarse sobre cómo se manifiesta el problema de la violencia de la mujer contra la mujer. Segundo, conocer toda la estructura del Estado, fiscalías, comisarías, ministerios, entidades no gubernamental, entidades públicas dedicadas exclusivamente a ese tema, ¿no? Para saber a dónde recurrir. Y en tercer lugar, considero que uno también debe aprender de memoria cómo están calificados los delitos, ¿no? Cómo están definidos y descritos los delitos relacionados a la violencia ejercida contra la mujer, para que nosotros como periodistas
sepamos ante qué tipo de delito nos encontramos, ¿no? Y así evitar decir, como ha mostrado justamente Marisol, ¿no? Que y lo he visto hasta hace poco, ¿no? En el propio diario donde trabajo, ¿no? El uso de términos ya que parecían superados como, ¿no? En un arranque de celos, ¿no? O la vio con la falda demasiado alta, o le encontró chats, o le encontró en sus redes sociales cartas, fotos, videos, etcétera, ¿no? Eh, Se usan esos términos todavía muy antiguos, cuando en realidad hay una definición legal. Aprenderse los delitos que están definidos en el Código Penal son muy importantes para saber ante qué tipo de hechos nos estamos enfrentando nosotros los periodistas. Entonces, cuando tengamos estos tres elementos más o menos actualizados, vamos a poder afrontar casos de violencia contra la mujer de una manera adecuada, y vamos a aprender también mediante técnicas periodísticas, mediante técnicas de investigación periodística, cómo abordar. La primera técnica de investigación periodística que se aplica acá es recurrir a la fuente directa. En este caso, a la víctima. Si no es a la víctima, es a sus allegados, a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos, ¿no? No en el afán, ¿no? De sacarle un relato directo, sino para saber con información más precisa lo que ha sucedido. Por lo general, esto también se puede conocer mediante los abogados. La fuente humana es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías un poco que han eh, diluido, por decirlo de una manera, ¿no? Esta obligación que tenemos los periodistas de reportear en la calle y de tener contacto humano, ¿no? La cobertura de la violencia contra mujer es fundamentalmente contacto humano. No podemos hacerlo, no podemos hacer un trabajo eficaz de investigación periodística, no podemos revelar nada si no tenemos contacto humano, si no tenemos contacto con las personas. Algunas querrán hablar, otras no, etcétera. Pero hay que hacer el esfuerzo para acercarnos a ese tipo de información, ¿no? La segunda técnica es la verificación, porque no basta solamente tener la información que nos puede proveer la víctima o las personas que conocen del problema, sino también a su familia. Muchas veces la familia toma decisiones sobre la situación de la víctima. Entonces hay que buscar el contacto en lo posible con los familiares para saber exactamente cómo abordar esta situación, ¿no? Entonces, fuentes humanas, verificación, y el tercer elemento es el seguimiento del caso. Los periodistas de investigación, a diferencia de los colegas que hacen la cobertura diaria, le damos seguimiento a los hechos. ¿Por qué? Porque la violencia contra la mujer no termina cuando se reporta el hecho en sí, ¿no? Sobre todo cuando ha habido la pérdida de una vida humana. Entonces, se le debe dar un seguimiento permanente para lograr que las entidades dedicadas a la justicia logren resolver el caso hasta que la familia o la víctima reciba justicia, ¿no? Y yo añadiría cuarta técnica de investigación periodística, que es la de recolección o la construcción de base de datos. ¿En qué consiste? Cada región, cada provincia, en cada zona del país, la violencia contra la mujer tiene manifestaciones muy particulares, precisamente por la zona, por las características, por las características culturales, hasta geográficas, ¿no? Entonces, hacer un seguimiento cronológico de los hechos, ¿no? De cuántas denuncias, cuántos casos de violencia física, cuántas violaciones, acciones contra contra personas que han cometido violencia contra la mujer, etcétera, nos permite tener un perfil, nos permite acceder a acercarnos a cómo se manifiesta esta violencia contra la mujer en determinadas zonas, ¿no? Les acaba de mencionar el caso de lo que está sucediendo en Amazonas, ¿no? Que es una forma de violencia contra la mujer que es muy diferente a lo que está sucediendo en Madre de Dios, que también hay, ¿no? Debido a la minería ilegal, al tráfico de madera y otras actividades ilícitas, ¿no? Hay también
red de abuso contra la mujer, perdón, no quise decir red, hay una forma de ejercicio de violencia contra la mujer, de explotación sexual, que también se manifiesta. Entonces, hacerle un seguimiento, hacer una base de datos, ahora con todas las nuevas tecnologías, contribuye a conocer con mayor detalle sobre cómo se manifiesta la violencia contra la mujer en cada uno de cada una de nuestras regiones. Lo digo sobre todo porque sé que hay varias personas, colegas, ¿no? Personas interesadas que están en el interior del país en este momento. Entonces, soy de aquellos periodistas que también se interesan mucho por cómo se ve la evolución de la cobertura periodística en distintas partes del mundo. Miren, tengo a la mano acá, estas son las memorias, bueno, está al revés, que se llama Frente al Poder, del exdirector del Washington Post, que se llama Martin Baron. Martin Baron es el mismo exdirector del periódico The Boston Globe, que sacó a la luz con su equipo de investigación el famoso caso de las violaciones sexuales cometidas por sacerdotes, ¿no? En Boston. ¿Recuerdan? Que incluso hay una película que ganó un Oscar, que salió la película 10 años después de este famoso caso que ganó varios premios Pulitzer, ¿no? Entonces el señor luego fue contratado para el Washington Post y en sus memorias destaca en todo un capítulo cómo se investigó y cómo se obtuvieron resultados óptimos en un caso sobre violencia contra la mujer ejercida por un juez que había sido elegido por el presidente Trump para formar parte del Tribunal Supremo. O sea, era un perpetrador sexual que era súper conservador, súper religioso, evangélico, que lo quería Trump nombrarlo, ¿no? Entonces, había rumores de que este señor había cometido abusos sexuales en épocas anteriores, pero la persona que tenía la información no quería hablar, no quería decir nada. Tuvieron que buscar, rastrear, ir al pueblo donde vivía originalmente las personas, hablar con las amigas y no encontraron uno, sino encontraron como 7 casos diferentes, ¿no? Pero miren lo importante, miren lo que sucedió en esa ocasión. Como se trataba de un juez conservador, tenía el apoyo de los sectores de ultraderecha, los ultrarreligiosos, ¿no? Y ahora estos grupos cuentan con, con medios de comunicación propios, en web, ¿no? O en redes sociales. Y entonces primero comenzaron a desacreditar a las reporteras del Washington Post que estaban cubriendo este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la decisión del director? Que había que seguir publicando. ¿Cómo respondieron los ultras? Mandaron a una de sus periodistas como si fuera una víctima de este juez y le dijo, mira, le llamó a la periodista, quiero contarte acá en tal restaurante cómo este hombre me fregó la vida, bla, 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 grábame todo. Ya tenían todo listo para publicarlo, ¿no? Hasta que alguien les dice, ten cuidado porque hay cosas que no coinciden en los hechos que ha descrito esta mujer. Y le hacen un seguimiento a la mujer y resulta entrando a un medio de comunicación, a una web de noticias ultraderechista, cuyo plan era, después que Washington Post publicara la información, decir, eso que ha salido de Washington Post es mentira porque yo les di un falso testimonio. Miren cómo el Washington Post, ¿no? Publica cualquier cosa y yo he dado un falso testimonio y de esta manera se demuestra que no verifican, que no profundizan, explican, este es el medio de comunicación que no quiere que tal juez vaya a la Corte Suprema Norteamericana. ¿Se dan cuenta? Miren contra qué los periodistas tenían que enfrentarse, con medios independientes que apoyaban a esta persona simplemente por una cuestión ideológica. Y en segunda investigación, un libro muy importante que se llama Opus Dei, de Gareth Gord, que es un periodista británico, ¿no? Cuenta cómo el Opus Dei, que usted ya lo conoce, una parte muy importante, ¿no? Para hacerla corta, cuentan que se descubre que había en Argentina un sistema de explotación de mujeres que trabajaban como sirvientas, como trabajadores del hogar, a mujeres muy jóvenes y que la tenían 15, 20 años encerradas y no les daban no tenían seguro social, no tenían vacaciones, las explotaban y las maltrataban, ¿no?
Entonces, cuando el periodista ya había documentado todo el caso, ¿qué hizo el Opus Dei, que es una organización religiosa muy poderosa en todo el mundo, ¿no? Comenzaron a desacreditar al periodista, ¿no? Diciendo, por si acaso va a salir un libro donde este periodista va a mentir, nos ha engañado, bla, bla, bla. O sea, esta organización religiosa, antes que salga la publicación, ya estaba desacreditando al periodista, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el periodista? Convenció que algunas de estas personas que eran las denunciantes hablaran en primera persona y contaran lo que habían pasado y mostraran la documentación que ellas habían enviado a las autoridades del Opus Dei para que reconocieran sus derechos, ¿no? Para que terminara este sistema de explotación, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta del Opus Dei? Que es una gran organización, fue desacreditar y difamar a los periodistas. Muy parecido a lo que hizo el Sodalicio con los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, y también contra el periodista Daniel Llovera, que investigó los negocios de Sodalicio en Piura. Entonces, sí, tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevas narrativas, pero tenemos que, a su vez, aprender tres cosas muy importantes para mejorar la cobertura sobre la violencia contra la mujer. Primero, hay que conocer exactamente cómo se manifiesta este problema, que es pertinaz, ¿no? Segundo, hay que conocer a las autoridades del sistema del aparato estatal que nos pueden dar información y nos pueden dar soluciones sobre estos problemas. Y tercero, ¿no? Conocer qué tipos de delitos configuran esos casos de violencia contra la mujer, para de esa manera no solamente reportar los hechos, sino buscar soluciones, que se termine esta forma de violencia, porque los periodistas de investigación tenemos muy claro que no solamente se trata de exponer los hechos, los gringos son muy precisos al respecto, ¿no? Para ellos un buen reportaje no solo es el que revela, ¿no? Expone, eh, destapa un caso, sino también cuando lo soluciona. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Voy a invitar a Marisol y a Ángel que también puedan revisar el chat porque hay comentarios, preguntas de nuestros participantes. Y ahora quisiera dejar en el uso de la palabra a la doctora Miriam Larco. Como señalé, ella es experta en ética y derecho a la comunicación, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Muchas gracias, Miriam. Tienes 10 minutos para tus comentarios. Te damos la bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, que para mí es muy valiosa. Retomando lo que ha dicho Marisol y Ángel, la pregunta que quería hacerme es, ¿por qué trabajar a favor de la igualdad y contra la violencia contra las mujeres es un tema importante en el ejercicio de la libertad de información, a favor del interés público? Que hay que aclarar que el interés público no es aquello que le interesa al público, sino aquello que ayuda a la sociedad a avanzar, a progresar a favor del bien común. La igualdad en nuestro país todavía no es una realidad. Está claro, de acuerdo a la última brecha digital publicada por INEI, todavía en el tema de desempleo, más del 8% de mujeres frente al 6% de los hombres no tiene trabajo. En cuanto al trabajo remunerado, el 36% de las mujeres tiene menor ingreso que el hombre. En cuanto al trabajo no remunerado, muchas mujeres regresan a casa a seguir trabajando. Estamos hablando que en general la mujer dedica 39 horas y 28 minutos a un trabajo no remunerado. En educación hay más mujeres analfabetas que hombres. Claro que vamos avanzando, pero también en el tema físico, el feminicidio existe. El año pasado, en el 2023, ha habido 211 tentativas de feminicidio y 146 feminicidios. La violencia sexual ha sido incrementada a casi 25.000 casos y la violencia física a casi 46.000 casos. ¿Es un tema de interés público? Sí. Y retomando lo que dice Marisol, estamos ante agentes socializadores importantes como son los medios de comunicación. Y cuando se habla de estereotipos, remarco lo que Marisol ha dicho, no solamente significa que nos asignaron determinados roles o atributos, sino que como hombres y mujeres nos obligan a actuar en la sociedad bajo la premisa de ser juzgados, violentados o maltratados si no cumplimos con los roles que nos asignan. Entonces, por eso es tan importante, para comenzar, reconocer que los medios de comunicación deben ser grandes aliados. Y acá no solamente quiero hablar de medios, quiero hablar de comunicadores, como bien ha dicho Ángel, ¿no?
Los comunicadores tienen un gran compromiso con estos temas de interés social porque tienen que conocer la ley. Existen muchas leyes. A veces cuando me preguntan, pero el Internet no está regulado, no es clara la normativa, todo está regulado. Nosotros hemos firmado tratados internacionales como la Convención por Discriminación contra la Mujer en los años 90, que forma parte de nuestro derecho peruano. Tenemos la ley a favor de la igualdad, tenemos la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. La Constitución recoge el tema de la igualdad y la no discriminación y habla de los medios de comunicación y su compromiso para educar, fortalecer la moral, la cultura del país a todos los medios de comunicación. Y tenemos políticas públicas que son acciones que tiene que cumplir el Estado para prevenir y erradicar estas situaciones que implican problemáticas sociales. Política a favor de la igualdad, política a favor de la erradicación y sanción de la violencia contra la mujer y los grupos familiares. Entonces, esto se aplica a la radio y televisión, pero también al Internet y a los demás medios que aparezcan en el tiempo. Esta es una realidad que tenemos que saber como comunicadores, como funcionarios públicos, pero también como audiencia. Los comunicadores tienen una gran responsabilidad, no solamente en conocer la ley, sino tomarse un tiempo para reflexionar y comprometerse, porque además, como bien ha dicho Ángel, ya no solamente están ante los jefes que les dicen determinados horarios, que tienen que cubrir las noticias contra el tiempo, sino también ante la vorágine de información, como dicen la infodemia, que abunda hoy día en las plataformas digitales, y la mala competencia de personas que utilizan este ejercicio de libertad de información sin ninguna responsabilidad y sin ninguna formación tampoco, ¿no? Pero también tienen que ser conscientes de que hay una audiencia que va despertando y tenemos que despertar. Y acá quiero detenerme un momento en el último estudio que hemos hecho en el Concord TV frente a la niñez. Nuestros niños peruanos, cuando les preguntamos cómo se representan a las poblaciones vulnerables, llama la atención que más del 51% de niños entrevistados, estamos hablando 10.000 niños de 21 ciudades, dijeron un 51% reconoce a las mujeres como víctimas, así son presentadas en los medios, como víctimas. Los niños creen lo que ven en las noticias y una de las cosas que más se ven en las noticias son hechos de violencia, hechos de atentado contra la discriminación, que además ellos dicen un 64% que existe mucha violencia en los medios de comunicación. Y una de las cosas que también ven los niños y les llama la atención son los programas de humor. Y si traemos ejemplos, tenemos muchos programas de humor donde la discriminación, la violencia, ¿no? El atentado permanente contra la mujer es un hecho de risa y de normalización en nuestro país. Y tenemos que luchar como ciudadanos y también como comunicadores contra estas narrativas que se han normalizado en nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Las leyes nos dan a nosotros como ciudadanos posibilidad de denunciar. Hace poco el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siguiendo la ruta dada por la política pública para erradicar la violencia contra la mujer, estableció lineamientos. Y número 1 dijo, hay que reconocer en los medios que esto es una problemática social y hay que presentarla adecuadamente, sin juzgar, pero tampoco sin darle la voz a la persona que agrede para que cuente su propia historia y que esto quede grabado en el público como una forma de agredir válida. Hay que llamar a especialistas, mujeres y hombres, que puedan abrirnos la mente desde sus distintas especialidades y entender esta problemática social. Hay que presentar infografías, datos estadísticos, lugares o canales de denuncia como es la línea 100. Y hay que presentar también casos positivos de mujeres que salieron de este tema de violencia o de programas que apoyan la igualdad. Yo creo que esto no solamente es un compromiso de los comunicadores, sino también de todos nosotros, desde como funcionarios públicos, desde audiencia, porque el ejercicio de la libertad de información y expresión no solamente es el ejercicio de la comunicación de los comunicadores, sino de todos nosotros. La libertad de información es un derecho de acceder a la información y también de dar información. Y eso es algo que a veces olvidamos. Recordemos que muchos contenidos inadecuados en la ley de radio y televisión promueve como un mecanismo de solución la queja.
La queja ciudadana, en principio, ante el propio medio de comunicación. Yo puedo presentar una queja si ese medio de comunicación en un promedio de 35 días no me responde. Yo puedo presentar mi denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Basada en qué? En un cumplimiento del horario familiar que va de 6 de la mañana a 10 de la noche, que te dice no a la violencia, no a la obscenidad y no a la programación que atenta contra la formación básica de nuestros niños y adolescentes. Pero también es responsabilidad del Estado ver mecanismos más eficientes, porque hemos visto que la autorregulación por sí sola no funciona y que debería ser recomendable hablar de corregulación. Una autorregulación que venga desde la responsabilidad de los medios, de los periodistas, de los comunicadores en el cumplimiento de la ley, que eso es la autorregulación, que es parte del cumplimiento de la ley, pero también una vigilancia y una sanción desde el Estado velando por estas poblaciones vulnerables y erradicando esta problemática social desde nuestros medios de comunicación. Bueno, acá me quedo mientras tanto. Muchas gracias, Miriam. La verdad que también por el uso del tiempo. Te agradezco mucho todos tus aportes y vamos a tener un segundo momento para poder complementar algunas otras ideas. Ahora quisiera invitar a Jorge Rochabrún, como señalé, él es periodista, experto en comunicación y marketing con enfoque social, servicios y asuntos públicos. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Tienes también 10 minutos para tus comentarios. Gracias, Tatiana, y gracias por la oportunidad de poder participar en esta mesa de discusión donde estamos compartiendo importantes conceptos. Bueno, escuchando a Marisol y a Ángel, con quien he tenido la oportunidad de trabajar muchas veces, siempre hemos venido a lo largo de estos años, décadas, discutiendo y tratando de proponer agendas de cambio desde la comunicación hacia la sociedad. Y me gustaría, a partir de estas dos exposiciones, poder plantear poder plantear los conceptos que están involucrados y hacia dónde nos llevan. En primer lugar, pensaba en unos escritos mientras escuchaba de un amigo que creo que varios de nosotros conocimos, ya no está entre nosotros, pero dejó un legado muy importante, conceptual, Baltasar Carabeo, y Baltaco, como lo conocíamos sus amigos. Y Baltaco propuso hace 20 años, en un documento, un pequeño libro, pero muy importante, la transformación de la sociedad peruana. Y yo recojo algunos conceptos que creo que tienen que ver con la discusión que va más allá de narrativa, sino lo planteo desde la lógica de agendas de comunicación. Planteaba Baltaco que conceptualmente la transformación social, al final, una agenda como la igualdad y la equidad de género, como otras agendas globales, internacionales, mundiales, que buscan transformar la sociedad para crear condiciones de igualdad y desarrollo sostenible, esto tiene que ver con transformar a la sociedad. Y transformar a la sociedad es básicamente la negación de lo dado. Ahora, negar lo dado, lo que existe, implica un cambio en la significación. Este es muy importante lo que planteaba Baltaco, recuerdo, porque él planteaba que la transformación social va a ocurrir a partir que la significación de la realidad cambie. Y finalmente, ¿cómo opera esta significación en la sociedad? Opera en un barco de razones y emociones que son replicadas a partir de la relación de las personas, de los seres humanos, en lo cual lo mediático es muy importante. Y esto puede aportar a cambiar el gran sentido de que esa agenda persigue. En este caso, por ejemplo, la agenda de transformación que tiene que ver con promover, incorporar la igualdad y la equidad de género a partir de políticas públicas, que tiene un poco que ver con el concepto del evento, comunicación estratégica y gestión pública, con un enfoque de igualdad y equidad de género, habla de cómo esta agenda, a partir de la comunicación, puede llevar a toma de decisiones y cambios en lo público que afecta a lo social, a la sociedad. Y planteaba que al final cambiar el sentido, o sea, generar un nuevo sentido y cambiar el sentido implicaba en este caso el poder transformar lo histórico y lo social a partir de esa agenda de comunicación y de transformación social. Por lo tanto, la transformación social es un cambio de significado que trae un nuevo sentido. Muy bien, ahí nos quedamos en ese concepto.
Entonces, si vemos ya el aspecto comunicativo global de todo este escenario, nos tenemos que preguntar cómo opera lo comunicativo en términos de impulsar la agenda de cambio y de transformación social desde la lógica de la igualdad y la equidad de género, quién la opera y cómo hacemos que haya una transformación a partir de lo público. ¿Y por qué lo público? Porque al final esperamos que quienes están en el poder puedan, a partir de ese poder, transformar la sociedad en un sentido de igualdad, de equidad, de racionalidad respecto de la búsqueda de esos derechos, de esas igualdades. La pregunta es, ¿cómo opera? ¿La comunicación aporta para que haya ese cambio? ¿Quiénes son los operadores de la comunicación para lograr ese cambio en lo público? ¿Lo público tiene la voluntad para poder cambiar y transformar estos elementos en la sociedad? ¿Qué pasa cuando el poder se opone a ese cambio? ¿Qué pasa cuando el poder quiere hacer el cambio, pero no tiene el sentido que digamos, que la mayoría de la sociedad espera? Y ahí entramos a terrenos en la esfera pública como el interés común, el sentido común, y todos estos son elementos de esa gran agenda de comunicación. Entonces, es la gran agenda de comunicación y sus sentidos las que terminan, creo yo, incidiendo en las narrativas. Claro, las narrativas son importantes, son fácticas, son hechos humanos de lo que se nutren las noticias en los medios de comunicación y muchas veces, por ejemplo, con Ángel hemos trabajado en el pasado en agendas de comunicación. Recordarás, Ángel, cuando trabajábamos en varias temáticas y lo que buscábamos era, para lograr nuevas narrativas periodísticas, trabajar procesos de información de calidad, etcétera, con lo cual poder modificar el sentido y la racionalidad y la emocionalidad de los periodistas con respecto a estas agendas. Pero también tiene que ver con cómo los seres humanos, las personas, se relacionan con la comunicación, con los medios, con el sentido que trasladan los medios. Y para esto yo estaba recordando, a propósito de esta conversación, un documento que se publicó el año pasado en marzo. Es un estudio que hizo Ipsos promoviendo valores democráticos y diálogo en el Perú. Fue una encuesta grande, más de 6.000 encuestados, una muestra más que representativa respecto de cómo se da el diálogo social y político en el Perú. Y por supuesto, la gran pregunta del estudio era, ¿y cómo lo mediático influye en ese diálogo? Voy a mencionar rápidamente unos resultados que creo que son importantes y que tienen que ver con lo que ha dicho tanto Marisol como Ángel respecto de lo que ocurre con el componente mediático y su incidencia en la gran agenda de transformación social que tiene que ver con la equidad y la igualdad de género. Y por supuesto con las narrativas que se producen. Y por ejemplo, este estudio concluyó que más de la mitad de los peruanos se considera poco o nada informado sobre política nacional. En similar proporción, el interés, o sea, poco o nada están interesados los peruanos, de acuerdo a ese estudio, 7% y se interesan en información en política nacional, dentro de lo cual están esas políticas públicas, estas y otras, y el interés en la política nacional y en general de las decisiones y acciones del poder público y político sobre el tema apenas 11%. Y en cuanto al consumo de medios, también es bien importante, fíjense, porque podemos estar discutiendo sobre cómo lograr que la agenda tenga sentido a través de narrativas que incidan en las decisiones y acciones de lo público y en las prácticas sociales. Y efectivamente la televisión ocupa el interés en 61% en los peruanos, el Facebook 51% y la radio 34%. Los medios impresos están bastante abajo en la escala de interés del consumo de los peruanos y peruanas. Esta muestra tenía un 52 de mujeres y 48 hombres a nivel nacional, urbano y rural. Y por otro lado, en cuanto a confianza de medios, la radio y la televisión ocupan el mayor nivel de confianza en peruanas y peruanos que consumen medios, y muy abajo están las redes sociales en un grupo etario determinado, obviamente. Y por otro lado, algo bien interesante es cuando le preguntan a la gente, ¿y cómo expresa usted sus opiniones?
y respecto de los problemas del país. Y básicamente hay una menor participación de los peruanas y peruanos en medios de comunicación. Ellos dicen en la encuesta que apenas un 8% participa o se siente involucrado o agregado por el debate mediático, por los contenidos mediáticos, los medios de comunicación, y que básicamente su participación social en las agendas de desarrollo, entre las cuales podría estar el tema de igualdad y equidad de género, está en la familia, en el entorno familiar, en las conversaciones sociales entre amigos, en las redes sociales también. Entonces, todo eso ocupa casi un 70% y el resto está entre redes sociales, espacios públicos, manifestaciones, protestas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, para concluir, me lleva a entender que, digamos, cuando hablamos de una agenda de este tipo, que es una agenda de transformación social, una agenda pendiente, como muchas otras agendas pendientes para la transformación social de un país como el nuestro, donde hay pues unas brechas enormes en diferentes agendas de interés público, que necesitamos entender que esto es un gran proceso de significación, poder incorporar o modificar una agenda en el poder para que tomen decisiones, para que se incorpore o para que funcione una política pública que realmente aporte a esa transformación. Esa significación tiene que ver con producir sentidos que permitan crear narrativas de interés público, y es ahí donde entra bastante de lo que ha dicho Ángel, y que además, así como en Calandria, y Marisol con toda la experiencia de liderar Calandria por muchos años, y el equipo que está, varios de los que están presentes y quienes no están presentes también, de aportar, de ser un agente de incidencia en los medios de comunicación y en lo público, para poder hacer agenda de transformación y buscar la relación con los medios de comunicación y con la producción de información para lograr que esta agenda tenga narrativas o tenga contenidos que puedan incidir en la población, en las personas, teniendo en cuenta estas, digamos, estas fórmulas mediáticas que existen en la sociedad y que hay que tomar en cuenta. eh, Seguramente este estudio podría obviamente mejorarse, ampliarse, mantenerse, hacer estudios más cualitativos respecto del tema, pero al final mi conclusión es que por encima de las narrativas que podemos analizar están las agendas, las grandes agendas de comunicación, y la agenda de transformación social que tiene que ver con igualdad y equidad de género. Va más allá de solo el hecho de violencia. Obviamente el hecho de violencia de género es algo sumamente importante porque tiene que ver con hechos humanos que inciden directamente en el interés público de los medios de comunicación, pero si revisamos solo para mencionar la Agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, ahí tenemos 5 metas importantes y habría que ver cuánto se avanzan en esas metas, en esta agenda de transformación, en esta agenda de incidencia en lo público y en lo político con relación a la equidad y a la igualdad de género. Básicamente, esto es todo un tema pendiente que obviamente tiene que ver con transformar de alguna manera el trabajo en los medios, transformar también el interés público con relación a cómo trabajamos los hechos humanos para darles un sentido de mayor interés, y ahí lo mediático es muy importante, como ha dicho Ángel, y por supuesto seguir estudiando a mayor profundidad las narrativas con las cuales podemos incidir mejor a partir de esa agenda, como lo ha mencionado Marisol, ¿no? Y nada, ahí me quedo a ver qué más podemos debatir, conversar en este tema, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Sí, vamos a tener una rueda, ¿no? Una segunda rueda de intervenciones promoviendo el diálogo entre ustedes. Han planteado diversas entradas. Realmente creo que hay un enfoque bastante crítico de la forma en la que se viene tratando la información en materia de violencia, tanto sus diversos tipos y modalidades. Hemos avanzado también en esta reflexión del rol, ¿no? Sustantivo
diferenciado que puede tener los medios para justamente relevar problemáticas sensibles de violencia y qué mejoras podemos hacer en nuestro quehacer como periodistas y comunicadores, y también saber que existe, ¿no? Todo un avance no solo normativo, sino también hay orientaciones para mejorar el tratamiento de la información y reforzar también que es nuestro derecho, ¿no? También como ciudadanos y ciudadanas poder demandar calidad mediática, ¿no? Y finalmente este vínculo que nos plantea Jorge, que de alguna manera lo hemos abordado también en la primera sesión, ¿no? La importancia del rol de los medios en la construcción de una agenda social mayor, de una incidencia también en la construcción que abone no solamente al abordaje de la problemática de violencia, sino a las diversas desigualdades que también nos ha recordado tanto Jorge como Miriam, ¿no? Que hacen las brechas de género y que generan profundas desigualdades y discriminación, especialmente hacia las mujeres. Bueno, quisiera ahora dar la palabra a todos, a todas las que han participado. Tienen 5 minutos. A lo mejor quisieran complementar o dialogar con alguno de los planteamientos de los colegas. Entonces siéntanse en la libertad de plantear también sus opiniones. Y también les pediría que puedan recoger algunos de los aportes, preguntas que nos han planteado los y las participantes. Marisol, tienes 5 minutos para tu intervención. Gracias, Tatiana. Yo quería complementar dos ideas que están expresadas en láminas que me quedaron y creo que de alguna manera complementan lo que estamos conversando y dos puntos que están dando vueltas en el chat, ¿no? Entonces, espérenme un ratito. Acá está. A ver, sí. Primero, solo recordar, me parecía excelente lo que planteaba eh, Ángel en términos de, efectivamente, el periodismo de investigación puede ser digamos, es un ejercicio mucho más completo que se vincula directamente, en mi perspectiva, con la política pública, en tanto puede ayudar en la vigilancia y su cumplimiento, ¿no? Creo que uno de los participantes también plantea eso, que esa es una de las cosas, un foco principal, pero efectivamente para eso se necesita conocer la problemática, ¿no? Como lo planteaba antes. Pero en general el tratamiento, la narrativa de las noticias, no solamente en informativos, sino programas de entretenimiento, es importante mejorar los enfoques, cómo se visibiliza a los actores, el abordaje de los temas, los formatos también, porque de alguna manera si se utilizan formatos breves como la nota informativa, pues va a ser difícil la profundización, ya de por sí eso conlleva una mirada muy superficial, ligera del tema, pero así como es importante tener un abordaje con enfoque género, también es importante tener un abordaje con ética y calidad informativa, ¿no? Como bien decía Ángel, el tema de la verificación de las fuentes, la pluralidad de la contextualización, ¿no? Es decir, cualquier tema social o cualquier tema en general necesita de ética y calidad informativa, más aún temas tan sensibles como el de prevención de la violencia contra la mujer. Y ahí hago un paréntesis para responder la pregunta que hace uno de las personas en el chat, porque dice, ¿qué pasa cuando la fuente, ¿no? La fuente da opiniones, ¿no? Que no están de acuerdo, entiendo, con la postura del medio o que utiliza un lenguaje vulgar, creo que menciona, ¿no? Pero es interesante la pregunta porque esa pregunta o ese planteamiento me lo han hecho, dice, ¿cómo presentar una información cuando la fuente utiliza un lenguaje que normaliza la violencia, ¿no? Y cuando te han formado para respetar lo que la fuente dice. Sí, me parece interesante la pregunta porque alguna vez también me la han hecho en relación a, ¿y qué pasa cuando el especialista, ¿no? El especialista es el que no tiene un tratamiento adecuado, o normaliza también la violencia, o tiene un lenguaje sexista, o efectivamente tiene una postura que va en contra de la víctima. Y yo creo que, claro, el colega que escribe dice, nos han formado para respetar lo que dice la fuente, pero nos han formado también para seleccionar a la fuente, ¿no? Creo que muchas veces el problema es la selección de la fuente, ¿no?
del especialista. Se da mucho, por ejemplo, que en los hechos de violencia, a veces, las pocas veces que se utiliza un especialista, un abogado o un psicólogo, ¿no? Primero que suelen utilizarse más varones que mujeres. Esa es una tendencia, ¿no? Uno ve pocos especialistas mujeres en los hechos de casos vinculados a violencia, ve más varones. Y por otro lado, digamos, los especialistas nos deben ayudar a tener una mirada comprensiva e integral del problema. En el caso de temas de violencia, si estás analizando a la víctima o agresor, nos tienen que ayudar a comprender el comportamiento humano, ¿no? Cómo se construyen las subjetividades, etcétera, si es el caso de un psicólogo. Pero un especialista jamás nos tendría que dar una opinión sobre el comportamiento de una persona en particular, en una situación en particular, porque no es el terapista de esa persona, ¿no? Y así lo sea, tampoco puede dar tampoco podría dar una opinión en tal respecto, en ese sentido. Y entonces, quien falló ahí fue quien seleccionó al especialista, quien seleccionó a la fuente. Creo que es importante, además, es importante tener en cuenta que el medio de comunicación, el titular del medio de comunicación, es el responsable por todo lo que sale en el medio, no solamente por lo que el conductor o el periodista dice, sino por el que las fuentes y toda persona entrevistada dice, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí de no solamente abrir un espacio, sino garantizar que quienes se expresan en este espacio, pues lo hagan, digo, no de manera adecuada, no es un sentido de censura, sino más bien de que aporten a la construcción y a la veracidad de determinados hechos, ¿no? Ese es el sentido. Y lo otro, un poco lo que quería mencionar, que si bien una de las cosas que más se extraña en el campo de prevención de la violencia contra la mujer es que se centran en feminicidio, no se abordan otras problemáticas, pero también es cierto que se centran en el problema y no en las soluciones, ¿no? O en casos donde se han visto soluciones, como bien lo presentaba Ángel. Y entonces el mensaje tal vez que se sigue dando es solo muriendo es posible salir del ciclo de violencia, ¿no? Ese sería el mensaje final si nos quedamos. Y es importante en ese sentido cómo construir del periodismo otras formas, otras narrativas que nos muestren historias de mujeres que han salido del ciclo de violencia, mujeres que han sobrevivido a la pandemia del COVID, ¿no? Mujeres lideresas que dirigen hoy organizaciones sociales, mujeres emprendedoras con negocios exitosos, mujeres profesionales, ¿sí? Mujeres en el campo de la comunicación, mujeres en el campo de la ciencia, mujeres en el campo del deporte, mujeres activistas que están logrando avances en los derechos, no solamente para ellas, sino para todas las mujeres. Creo que necesitamos noticias buenas y buenas noticias también que sean narradas para crear esperanza, que también es el rol de la comunicación, ¿no? Crear esperanza para seguir construyendo una sociedad más justa. Muchas Gracias. gracias, Marisol. Gracias también por este último mensaje, que justamente nos llama también, ¿no? A este compromiso y esta acción como periodistas y comunicadores. Quisiera invitar a Ángel entonces. Ángel, tienes también 5 minutos si quisieras complementar o de repente responder algunas preguntas o dialogar con tus colegas. 5 minutos, por favor. Hola, sí, gracias. Sí, estuve Gracias. leyendo algunas de las preguntas que por lo general siempre están enfocadas en en las dificultades que tienen los colegas para hacer periodismo de investigación. Pero en realidad, lo que está permitiendo esta era digital es precisamente que los periodistas tengamos la oportunidad de tener emprendimientos periodísticos propios, ¿no? De hecho, en el país, hace 10 años no existían más de 3 o 4 plataformas y hay ahora más de 20. Y aparte de eso, los medios de comunicación, vuelvo a usar el término tradicionales, están recurriendo mucho a las informaciones de estas plataformas que básicamente es periodismo independiente, ¿no?
Periodismo independiente en el entendido de que no responden a intereses particulares, comerciales, ideológicos, partidarios o gubernamentales, ¿no? Y creo que las nuevas tecnologías aportan eh, una serie de herramientas fundamentales que permiten además relatar las noticias de distintas formas, en videos, en audios, en, en fórmulas narrativas para X o Twitter, en Facebook, etcétera. ¿Por qué? Porque según las últimas cifras del Instituto Reuters de Inglaterra, que se dedica a investigar las tendencias de los medios de comunicación, eh, hay una fuerte inclinación de los lectores por enterarse de las noticias mediante redes sociales, mucho más que en medios de comunicación. Pero no son cualquier, no recurren a cualquier cuenta de las redes sociales, sino a cuentas que son por lo general validadas. Va a llegar en un momento en que las formas de contar las noticias con chistes, bromas, chismes, etcétera, se van a ir diluyendo porque la necesidad de los ciudadanos por información verificada es siempre más poderosa que la de buscar información para divertirse, ¿no? Según estas tendencias que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para los colegas de cualquier parte del país para hacer estos emprendimientos periodísticos, ¿no? En Facebook, o en X, ¿no? O en Instagram, en TikTok, etcétera, ¿no? De hecho, ha habido eh, una presentación, si no me equivoco, en México de personas que han sido premiadas por destacar con informativos en TikTok y hay un muchacho peruano, ¿no? Que se llevó un título muy importante, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que estamos en un periodo además de curiosidad, ¿no? De, de búsqueda de formas diferentes, atractivas y de distracción para informarse y que eso tiene una época de caducidad, ¿no? No va a ser toda la vida así, ¿no? Ha habido personas, y lo hablo con experiencia en el diario, que empezaron con sus programas por YouTube y que captaron una gran atención al principio y ahora ya no, ¿no? Son temporadas, son como oleadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo que busca es cierto, es divertirse, distraerse, entretenerse, pero sobre todo quiere informarse, porque sabe muy bien que los periodistas son los profesionales en los que tienen que confiar para poder acceder a la información que les interesa. Y y en este ámbito, evidentemente, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene un altísimo componente que implica a las familias, ¿no? Buena parte de la violencia contra la mujer ocurre en los hogares y los agresores son alguien del entorno, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, eh, les interesa mucho este tipo de historias en las que no solamente se informe en detalle sobre cómo ocurrieron los hechos, sino también cómo evitarlos, cómo solucionar estos conflictos que permitan evitar que desemboquen estas diferencias en violencia contra la mujer o contra miembros de la familia. Creo que los colegas deberían, por ejemplo, hacer un análisis de cómo ha ido la evolución de las denuncias en en sus respectivas regiones en los últimos 3, 4 y 5 años. ¿Han subido, se ha mantenido o ha bajado? ¿En dónde? ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué edad? ¿En qué lugar? Etcétera, ¿no? De esa manera se puede, esa es una información que está accesible en la página web del Ministerio de la Mujer, ¿no? Que lo ofrece el programa Aurora. Yo lo he revisado y
varias veces, y cuando he dictado talleres en el interior del país, mostré los resultados de esa búsqueda a los colegas de las regiones y ellos desconocían no solamente la información, sino también la utilidad que le podían dar a esta información, porque de esa manera, revelando las tendencias, también se les puede llamar la atención a las autoridades, porque hay programas, perdón, hay entidades públicas que reciben financiamiento cuya misión es reducir, ¿no? Las denuncias o los episodios de violencia contra la mujer. Sin embargo, vemos que hemos visto en varias regiones que más bien han subido, ¿no? Este número de casos. Entonces, ahí hay un problema de enfoque, porque se supone que los presupuestos destinados a reducir la violencia contra la mujer no están funcionando y deben haber una razón. Eso es muy importante que tengan en cuenta los colegas que las dificultades que se presentan para hacer periodismo de investigación en realidad son superables siempre y cuando el periodista asume una responsabilidad de iniciativa propia. Nadie lo va a hacer por él. Él tiene que hacer por iniciativa propia este tipo de coberturas. Gracias. Muchas gracias, Ángel, también por estas últimas recomendaciones. Invitamos entonces a Miriam con 5 minutos para su intervención. Gracias, Miriam. Bueno, sí, complementando lo dicho, y como a mí me toca el papel desde la reflexión, la ética y la regulación, tendríamos que preguntarnos si las leyes actuales, los acuerdos sociales actuales son suficientes para poder tratar adecuadamente esta problemática. Ya no creo que podemos seguir regulando solamente medios como la radio y televisión. Ya deberíamos estar hablando de servicios de comunicación audiovisual en general que incorpora plataformas digitales, pero también plataformas a pedido como YouTube, cable, que por mucho tiempo la audiencia pide una regulación, ¿no? O sea, regulación no significa censura, sino significa acuerdos, significa respetos de leyes, respeto de políticas públicas y recoger experiencias también internacionales donde existen entidades que sirven de bisagra entre el ciudadano y el medio de comunicación, porque hay que reconocer a veces los medios de comunicación o los ciudadanos mismos no tienen un acercamiento, un diálogo o se llega al final a un resultado. Recordemos, Marisol lo presentó, actualmente tenemos más de 8.700 estaciones de radio y televisión y cada una debería tener un mecanismo o ser un mecanismo de quejas y no tenemos cómo saber si esto está funcionando o no. En otros países existe una entidad que ayuda al ciudadano a llevar adelante su denuncia o su queja y que además puede establecer sanciones, puede dialogar, puede llegar a acuerdos, puede mejorar la comunicación y eso es lo que creo que necesitamos. Necesitamos también evidenciar cómo va en cada región este tratamiento de la violencia. Las facultades de comunicación tienen cursos de monitoreos de medios. Podría promover este tipo de estudios y reconocer cuáles son los medios que promueven positiva o negativamente presentan este tema y poder acercarlos también para poder capacitarse. Entender finalmente que el tratamiento de estos temas de igualdad y violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son noticias relevantes para la población y por lo tanto su tratamiento informativo debe ser trabajado con un lenguaje adecuado, sin morbo, sin sensacionalismo, entrevistando no a familiares ni a amigos que lo que llevan es su punto de vista y se toman partido por uno, sino entrevistando a especialistas, dando los canales de ayuda, presentando estas noticias en el horario que corresponde. O sea, estamos de acuerdo que la violencia debe ser transmitida, pero en forma adecuada. Hemos visto, Marisol presentó, a veces no se respetan ni siquiera las caras, ¿no? Han habido casos de niñas violadas, violentadas, donde no se ha ayudado, ni siquiera se ha cumplido lo establecido en el Código del Niño y Adolescente, donde no se debe reconocer al niño ni en su imagen ni en su voz. Y esto no sucede en nuestro país. Y finalmente, sí creo que no es suficiente la ley, ¿no? Sino también es necesaria una educación en medios de comunicación, no solamente de los comunicadores, sino también de nosotros como audiencia, que implica reconocer la importancia de los medios de comunicación y cómo influyen en nuestra forma de ser y en nuestra forma como validamos determinados comportamientos y los normalizamos.
Los medios sí tienen un gran poder sobre nosotros desde muy pequeños. Y hay que generar un pensamiento crítico para poder reconocer al futuro qué noticias son verdaderas, qué noticias son falsas, qué noticias son relevantes, qué noticias me sirven. Y finalmente hoy día todos podemos producir y producir cosas que realmente nos sirvan como peruanos, como sociedad, una producción positiva. Eso es educación mediática. Yo creo que deberíamos incorporarla desde la escuela, para poder, desde las facultades de comunicación, para poder mejorar, en este caso, el tratamiento informativo, el tratamiento adecuado de casos tan importantes como son la problemática de la violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias, muchas gracias, Miriam. Quisiera también invitar a Jorge para su intervención. 5 minutos, Jorge. Gracias, Tatiana. Gracias. Quiero insistir en el punto de la agenda. O sea, hay una agenda que busca transformar esa realidad, hay una agenda mediática que puede tomar o no, digamos, la intervención, la producción de contenidos, la colocación de la agenda mediática, y hay una agenda en la gente, en la sociedad. ¿Qué piensa la gente? Eh, Me remito nuevamente al estudio porque hay un punto ahí importante que tiene que ver cuando le preguntan a estas 6.000 personas, a esta muestra, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta el país? Y esta parte de la investigación utiliza una metodología de menciones, ¿no? Una primera mención más espontánea y luego se induce en la encuesta para otras menciones. Y es interesante porque en primera mención, el problema más importante para esta muestra representativa, nacional, es la corrupción. Y en primera mención, o sea, 65% dijo la corrupción es el principal problema de interés público, el más importante para la gente. Y en primera mención se llevó el primer puesto porque abarcó el 38% y después en las siguientes menciones subió 27 más y llegó a 65. Es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 temas. Y violencia contra la mujer, así visto, ¿no? Ni siquiera está visto como la agenda de incorporar la equidad y la igualdad de género. Violencia contra la mujer, que es como también lo aborda la agenda mediática, ¿no? En primera mención solo tuvo 1% en la escala de interés de la población consultada. Y ya en la segunda etapa de otras menciones subió 12 puntos porque hubo un ejercicio de, digamos, provocar la respuesta y subió a 16. Pero está entre los tres últimos temas que la ciudadanía en ese momento estudiada vio como los problemas de país, ¿no? Esto, por supuesto, tiene una incidencia en cómo la agenda mediática maneja esta agenda pública, esta agenda de interés público. Y crear las condiciones para el interés público en el tema es parte de incidir en la agenda de los medios, del periodismo, a través del concepto del interés público, porque los medios buscan noticias y presentan noticias. Bueno, en la medida que el periodismo se hace en términos y en criterios más o menos aceptables, ¿no? Si todo el periodismo hiciera bajo los criterios aceptables, Ángel no sería jefe de la unidad de investigación y sería un reportero, ¿no? Que él es, como siempre se ha dicho, pero existen las unidades de investigación porque se necesita cubrir esa parte que los medios no pueden cubrir, no quieren cubrir o como sea la fórmula, respecto de lo que es producir noticia. Y claro, el concepto de investigación que debería estar asociado directamente, sea más complejo, menos complejo, es algo que debería lograrse, ¿no? Este, pero esa es la realidad. O sea, cuando le preguntas a la población cuáles son los temas, este tema que estamos tocando hoy día está en la parte inferior de su escala de valoración de lo que cree que es un problema de interés público principal en el país. Y hay que cambiar eso. ¿Cómo cambiarlo? Hay estrategias de lo que han hablado Ángel, de lo que han hablado Miriam ahorita y de lo que ha dicho Marisol, ¿no? Pero nuevamente es un tema de agenda y de cómo modificar las condiciones de esa agenda para pasar a esas nuevas narrativas, ¿no? Eso es. Gracias.
Gracias, Jorge. Te estaba agradeciendo aquí con el audio apagado. Bueno, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Marisol, a Ángel, a Miriam por todos sus aportes, reflexiones y también a todos los y las participantes que han ido enriqueciendo estas reflexiones, ¿no? En el chat hemos podido leer distintos aportes también para poder mejorar el tratamiento informativo de la problemática de violencia, las políticas públicas de género, ¿no? Creo que hay varios elementos valiosos que se van a ir sumando, ¿no? Porque el seminario, bueno, esta es la segunda sesión, vamos a tener posteriormente el próximo jueves una tercera sesión y la idea es que podamos de repente también ir acumulando estos aprendizajes, estas reflexiones a lo largo de cada una de las sesiones y con los aportes de nuestros especialistas, ¿no? Bueno, quiero nuevamente agradecerles por su presencia y recordarles que nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y nada, con el mismo entusiasmo y bueno, acá los vamos a estar recibiendo también. Muchas gracias. Por favor, les agradezco al panel que no se mueva. Nos vamos a tomar también una foto, entiendo, Nati. Sí, Para, hola a ¿sí? todos. Sí. Faltaría Ángel para que prenda su cámara. Una, dos. Una, dos y tres. Muy Listo. bien. Muchas Bueno, gracias. con la foto de cierre, muchas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Un abrazo. Gracias. 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 Chao, Coquito. Ujú.